Buenas tardes a todos. Damos inicio a una nueva sesión de la RIASAL, la Red de Investigaciones en Antropología de Argentinas y Latinoamericanas. No sé si eso es exactamente lo que significa RIASAL, pero bueno, es una red de investigaciones, de investigadores en antropologías en el sentido fuertemente más ligadas a los estudios del pasado de las antropologías argentinas en sus diversas localizaciones, y también, bueno, con el tiempo queremos ir incluyendo colegas y perfiles e historias de la antropología latinoamericana. La red está funcionando desde mediados, fines de 21, el resultado diferido de lo que fue el primer congreso de historia de la antropología argentina, celebrado en 2018. Ahí los organizadores quedamos bastante entusiasmados con la convocatoria y nos pusimos hay un micrófono abierto. Nos pusimos en la agenda crear una red de investigadores que finalmente se plasmó en el 21. Durante el 22, este año, comenzamos a tener una dinámica mucho más ajustada, con varias reuniones, algunas más cerradas, digamos, de una mesa chica en términos organizativos, y otras más abiertas como esta. Y en las reuniones abiertas planteamos como primera agenda de divulgación, de puesta en conocimiento y debate, un perfil de las antropologías localizadas justamente en lugares que no fueran ni Buenos Aires ni La Plata, esos lugares tradicionales, si se quiere, y para dar espacio y voz a los practicantes y a las trayectorias de las antropologías, concretamente las antropologías de Tucumán, que fue la primera participación de Sergio, seguida por Córdoba con la participación de Mariela Zavala, Salta con José Miguel Naharro, que también acá está presente, y esta sería la cuarta sesión, digamos, el cuarto encuentro de esta serie, que estamos muy agradecidos a Lidia, que a través de las gestiones de Gastón haya tomado la posta para contarnos un poco la trayectoria de Misiones, qué significa hacer, como dice el título, hacer antropología en o de Misiones. La vamos a escuchar. Brevemente también quiero presentarla. Voy a básicamente leer lo que ella envió de su currículum. Actualmente, y también desde hace un tiempo atrás, ella ha venido desarrollando investigaciones, Lidia ha venido desarrollando investigaciones sobre áreas de género y sexualidad en el campo de la salud y el trabajo femenino e infantil, en poblaciones en situación de pobreza, en áreas urbanas y rurales. Tiene una larga experiencia en trabajos etnográficos de larga duración, y también una larga experiencia, que creo que esto es una marca de la antropología misionera, ya nos comentará sobre eso Lidia, en consultorías, ¿no? En general y en particular, vos te has dedicado a las consultorías en temáticas de violencia sexual y de género, salud reproductiva, organizaciones comunitarias, etc. Lidia es investigadora categoría 1 en la comisión, digamos, regional de categorización de misiones. Actualmente dirige un proyecto sobre familias, configuraciones y estrategias de vida, respuestas a diversas formas de violencia sexual y de género en misiones. Ha sido, porque aquí pones que sos ex profesora, supongo que te habrás jubilado, ex profesora titular regular en el Departamento de Antropología Social de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales del UNAM,
en cátedras, varias cátedras, entre ellas Antropología Aplicada, el Seminario de Antropología Social, Aportes a la Antropología de Estudios de Género y taller de tesis, y Teoría de las Organizaciones. Tiene 2 tesis presentadas, una de grado, en 1987, sobre comercio fronterizo, pequeños comerciantes entre Posadas y Encarnación, dirigida por Ana María Gorosito Kramer, y una tesis de posgrado, como magíster, de la Universidad Nacional de Entre Ríos, presentada en 1999, sobre vida cotidiana y trabajo, estudio de familias de sectores pobres, dirigida por la doctora Catalina Weinerman. Bueno, quienes quieran consultar, y seguramente muchos de los asistentes que están acá, sus producciones y publicaciones lo pueden hacer online. Con esto nosotros tenemos un primer pantallazo del perfil de Lidia, y bueno, ya no creo que más o menos les comenté todo. Una última cuestión, la Riasal tiene una página, tenemos una página web que después le podemos pasar el link por el chat, digamos, para que la vean. Es una página que está en construcción todavía, pero que aporten y la divulguen. Y también ahora en breve queremos abrir un canal de YouTube donde vamos a ir subiendo estas charlas, conferencias que nuestros colegas están ofreciendo, ¿no? Una cuestión que creo que ya la comentamos offline, digamos, antes de la grabación. Vamos a darle la palabra a Lidia durante lo que ella más o menos considere, que no sé, alrededor de 1 hora, y eso va a ser estrictamente lo que va a quedar grabado. Después vamos a seguir, pero ya sin grabación, y abrimos el debate en esa instancia para todos los participantes. Bueno, por mi parte, dejo por acá. Bienvenida, Lidia, y tenés la palabra y te escuchamos con atención. Bueno, ante todo, agradezco la invitación y celebro la creación de esta red de investigaciones sobre antropologías argentinas y latinoamericanas, ¿no? Conocernos y saber qué se hizo es clave para poder seguir creciendo. Lejos de 1 hora, más bien me tiro a media hora. Así que intentaré ser discreto. No, cuando Gastón me invitó a participar, una de las cuestiones que me parecían interesantes era, bueno, uno reconoce o ve producciones muy diversas y de repente nos encontramos que los modos de producir en nuestro campo disciplinar son muy distintos según las condiciones en las que estamos, ¿no? Yo soy la tercera egresada de nuestra carrera de antropología, que el año que viene cumple 49 años, con lo cual me siento casi de los responsables del desarrollo de este campo. Y soy misionera, con lo cual me tocó estudiar en Posadas, desarrollé mi carrera de grado aquí, y reconozco que el espacio que se generó dentro de la carrera fue muy singular. Yo planteé la presentación de hoy a partir de una mínima revisión histórica de cómo se fue gestando la carrera, cómo vivimos y sobrevivimos durante la dictadura cívico-militar, y también lo que fueron las propuestas de cambios de planes de estudios y cómo fuimos desarrollando nuestras habilidades como investigadores, y también el trabajo por fuera de los espacios académicos. En ese aspecto, quizás por eso mis cátedras a cargo revelaban intereses particulares, y bueno, hacer antropología por fuera del espacio académico constituye un desafío. Bueno, ¿desde qué lugar estamos hablando? La carrera de Antropología de Misiones se crea en el año 1974, la crea Leopoldo Bartolomé, es nuestro héroe cultural, y representó un proyecto académico singular que permitieron mantener esta carrera como propuesta de antropología social cuando en otras universidades se cerraban. Quizás esto se deba a nuestra posición geopolítica singular. Somos
una provincia prácticamente colgada del mapa de Argentina. Me hubiera gustado tener un mapa de América del Sur, pero no hice así. Pero, es decir, nuestro territorio provincial está abrazado por Brasil y Paraguay, y el 10% de nuestra superficie está vinculado a la República Argentina, con lo cual nuestras conexiones más importantes han sido con los países vecinos. No obstante, en términos de proyecto académico nacional, la posición marginal de Misiones permitió la supervivencia durante la dictadura. Pero también tenemos que reconocer que para poder desarrollarnos y poder crecer durante esa etapa, tuvimos algunas hadas madrinas, como fue René Nicoletti, que era el de entonces decano de nuestra facultad, y que permitió y dio protección política al grupo de antropología que estaba a cargo de la carrera. Esta marginalidad geográfica en la que nosotros vivíamos tuvo las ventajas de que pocos se ocupaban de nosotros o poco se sabía de nosotros. Entonces, el equipo docente que estaba a cargo de la implementación de la carrera, creo que llevó la responsabilidad más grande en cuanto a dar sentido y lograr una formación potente. También el programa de posgrado, que se implementa 2 décadas después de la creación de la carrera de grado, contó con el apoyo político de la entonces decana Ana María Camblón, que también garantizó los recursos necesarios para su implementación. Pero bueno, esta condición de provincia de frontera fue quizás una de nuestras ventajas para poder sobrevivir, y nos permitió hacer conexiones muy interesantes con los países vecinos. Esto marcó también nuestros temas de investigación, esto marcó nuestras conexiones con grupos de otros países, y la modalidad de trabajo. En el año 74 nuestra universidad se crea como universidad autónoma en el año 73, y en el año 74 se abre la carrera de antropología en la Facultad de Ciencias Sociales, con lo cual nos estábamos inaugurando todos. Yo ingreso en el año 78 y Carlos Serrán era el secretario académico de la facultad y era una persona muy respetada y muy querida dentro de nuestro espacio. Otra persona también importante para sostener el espíritu de cuerpo y garantizar calidad académica como director de la carrera fue Carlos Ocada, un sociólogo que había estado preso y después exiliado en México, que cuando vuelve también participa del proceso de normalización en la etapa de democratización de la universidad. El grupo de antropología era un grupo muy pequeño. Nosotros, los inscritos en cada cohorte en la década del 70, no superábamos las 30 personas. Esto hacía que la vinculación entre los estudiantes y con los grupos docentes fuera muy fluida. Esto llevó no solo a una buena articulación en la práctica pedagógica, sino también a generar lazos de amistad, bueno, varios matrimonios, entre ellos me hago cargo, el mío, en estas vinculaciones donde la conexión y el interés por la antropología, por el campo que se abría, era muy particular. En la década del 80 empieza a cambiar, mejor dicho, entre el 80 y el 90, la mitad de los estudiantes de antropología no eran de la provincia de Misiones. Era gente que venía de otros lugares a estudiar a Misiones. Teníamos estudiantes de Buenos Aires, estudiantes de La Plata, estudiantes de Córdoba, estudiantes de Chile, estudiantes de Brasil, y había una articulación muy variada de conexiones que se iban dando entre la gente de afuera y los locales. En este compromiso de garantizar calidad académica y de garantizar también cierta incorporación de estos migrantes internos a la ciudad, creo que fueron muy importantes
estrategias de sociabilidad que se gestionaban. La casa de Leopoldo Bartolomé, al igual que la casa de Carlos Serrán y la de Carlos Ocada, y después más tarde la de Fernando Jaume, fueron espacios de encuentros casi regulares y permanentes entre estudiantes y estudiantes con docentes, ¿no? Esto también le dio una modalidad a nuestro estilo de formación. Pensemos que nuestra universidad, en este carácter casi satelital dentro del sistema universitario argentino, disponía de una biblioteca muy limitada para el campo antropológico, y en realidad el desarrollo de las asignaturas dependía de las bibliotecas particulares de los docentes. Y aquí tenemos que considerar el fuerte compromiso y la disposición a compartir sus acervos bibliográficos con el estudiantado. Tampoco las fotocopias estaban a la orden del día, se mimeografiaban los apuntes, eran modalidades muy distintas de trabajo. Y a partir de la década del 90 comienza a cambiar, hacia fines de los 90, comienza a cambiar el tipo de estudiantes. Ya no son tantos los que vienen de afuera, porque se empezaron a reabrir carreras en las universidades nacionales, se recuperaron otros espacios académicos, y también cambió nuestro perfil de estudiantes. La mayoría de nuestros estudiantes a partir de ese momento empezaron a ser jóvenes misioneros, algunos de Posadas y muchos del interior de la provincia, y más que una clase media acomodada, eran pertenecientes a una clase media o a sectores populares. Lo cual también nos interpeló como docentes a plantear qué estamos ofreciendo y qué oportunidades se les abren a estos futuros colegas. Esta modalidad de trabajo también tuvo que ver con la sensación de estar muy lejos del centro del país, y estrategias como haber organizado el primer Congreso de Antropología Social en 1983, en agosto, durante aún la dictadura cívico-militar, constituyeron desafíos del grupo como para posicionarse a nivel país, pero también a nivel internacional, porque a los pocos años se organiza la tercera reunión de antropología del Mercosur, y todas estas instancias generaron movilizaciones tanto dentro de la propia universidad como en formas de estrechar vínculos con otros grupos académicos. Esta integración que nosotros fuimos logrando a nivel regional con Paraguay y Brasil se tradujo también en temas y intereses de investigación singulares, ¿no? Nuestro plan de estudios del año 74 era un plan que tenía 30 materias, eran todas anuales, abocadas más bien con un fuerte componente de análisis del espacio rural y un fuerte componente metodológico también. En el año 82 se hace una primera reformulación, aún sin, creo que teníamos ya una primera egresada, y se plantean, hay una renovación en términos de estilos académicos, se van desactivando las materias anuales y pasamos en la versión del año 82 a materias cuatrimestrales, básicamente, quedan solo las materias metodológicas como materias anuales, y se empieza a plantear una adecuación o mayor ajuste en cuanto a los temas que se desarrollaban en las materias y los problemas que atravesaba nuestra propia sociedad. Entonces, quizás el plan de estudios del 82 tuvo la ventaja de abrirnos hacia otros campos. Recuerdo un revolucionario seminario de antropología urbana que dio Ana Gorosito, después otro seminario de gran interés que da Carmen Ferradas de antropología médica,
y eran como temáticas que no estaban en el programa originario y que van surgiendo a partir de los intereses de del propio cuerpo docente y que van abriendo otros campos posibles. En el año, yo me recibí con ese plan 82, pero tenía las... A ver, creo que Leopoldo Bartolomé, como gestor de la carrera y como alma mater del grupo, era una persona bastante inquieta y preocupada por actualizar y articular esta oferta académica a las demandas, no sé si estrictamente del medio en términos de la sociedad misionera, pero sí de lo que se esperaba de la antropología. Y en ese sentido, cuando se formula el plan de estudios 1995, que aún lo tenemos vigente ya con 20 y pico de años a cuestas, nos encontramos con una propuesta académica absolutamente superadora o mucho más orgánica, donde la articulación entre los núcleos temáticos duros de la antropología se van complementando con otros estudios sociales, la línea del desarrollo de la historia, de la economía, de la lingüística, aparecen complementarias a nuestra formación, así como se mantiene un fuerte énfasis en lo que es la formación metodológica. Este plan de estudios, que lo queremos y lo odiamos con distintas alternancias, nos ha marcado a nosotros como profesionales por las cuestiones metodológicas. Tiene un trayecto metodológico muy denso, 3 materias anuales de metodología, 2 cualitativas y una cuantitativa, a las cuales se complementan una estadística, una discusión sobre introducción al conocimiento científico, antropología aplicada, el seminario de práctica antropológica, el taller de tesis. Hay numerosos créditos que se deben o que atraviesan los estudiantes en esta formación académica. Pero ¿qué nos ocurre aquí? Ingresar a la carrera y ya tener que hacer una práctica de trabajo de campo imprime en la formación de los antropólogos misioneros un cierto encantamiento, diría yo, con el trabajo etnográfico. Y estos, en el periodo en que me formé yo, se veía retroalimentado por las oportunidades que nos daban el desarrollo de algunos trabajos de consultorías o investigaciones muy complejas que desarrollaban los profesores de la carrera. Entonces, nosotros ingresábamos y en primero o segundo año ya formábamos parte o teníamos la posibilidad de incorporarnos a proyectos de investigación. En este caso, básicamente se nos incorporaba para trabajar como auxiliares de campo, pero participábamos efectivamente de todas las discusiones sobre cómo se articulaban las guías de entrevistas, cómo se armaba la estrategia de salidas, en qué horarios, a quiénes se visitaban, cómo se armaban los pequeños equipos. Recuerdo los primeros trabajos exploratorios que se hicieron para hacer el diagnóstico de la población que iba a ser afectada por la represa de Yacyretá en el año 79, 80. Nosotros éramos 25 estudiantes que estábamos cursando el segundo año de carrera y teníamos la oportunidad de ir a hacer entrevistas, de circular por las zonas costeras de Posadas, y estábamos metidos en las discusiones que tenían nuestros profesores formadores acerca de qué iba a pasar con los resultados de esas investigaciones, cómo se iban a articular en las propuestas de relocalización posteriores. Y recuerdo esa etapa como una situación de privilegio. Yo me tocó hacer trabajo de campo con Carlos Serrán, ir a visitar unos oleros en la zona de Itaimé-Miní, que era un espanto la zona para circular porque nos embarrábamos de forma trágica, pero era esto de estar en contacto con el otro, de poder percibir cómo se desarrollaba una entrevista, después de
desarrollada la entrevista, charlar acerca de cómo se hacían los registros, cómo hacíamos los informes de entrevista y cómo seguía o continuaba esta conexión con las personas con las que nosotros iniciábamos estos diálogos. Y creo que ese entusiasmo que sentimos nosotros en la etapa formativa inicial, quizás la reprodujimos después cuando nos tocó acompañar a estos colegas que se forman a partir del año 95 con este plan de estudios que instala en el primer año de la carrera ya una introducción al trabajo de campo. Esa introducción al trabajo de campo opera con la magia de encantar a los estudiantes con la etnografía. Y son casi contados con los dedos de la mano aquellos egresados a quienes no les gusta o no disfrutan del trabajo de campo. La idea de articular las metodologías cualitativas con las cuantitativas fue una de las cuestiones más interesantes que mantuvo. Una materia de estadística, una materia de elementos de lógica y matemática eran un verdadero espanto. Pero quizás con los años fuimos aprendiendo por qué estas materias requerían o nos permitían incorporar habilidades y sistematizar cuestiones que más adelante nos iban a ser de gran utilidad. En este momento solo quedó estadística en primer año y la que sustenta la metodología cuantitativa junto con introducción al conocimiento científico. Pero aprender a hacer encuestas, esto de tomar contacto con la lógica de la investigación cuantitativa, también nos permitió a nosotros entender en estos subsiguientes trabajos de consultorías que hacían nuestros profesores y a los cuales nosotros nos integrábamos, por qué en determinados momentos se hacía un relevamiento con encuestas o por qué se continuaban con entrevistas, por qué no era posible seguir haciendo observaciones en determinado ámbito y teníamos que recurrir a fuentes secundarias y tomar un anuario estadístico o las publicaciones de los censos, cómo se masticaban. Le dieron sentido y le dieron espacio a estas formas de hacer investigación que en otras carreras de antropología aparecen como cuestiones muy raras o muy recientes. Nosotros nos formamos con esta lógica qual y quanti, donde más bien hablábamos de complementariedad que de disociación o de perturbación. Bueno, como en todos los espacios académicos había furias hacia algunos docentes porque los cuantitativistas eran muy estrictos o porque eran aparentemente con una rigurosidad que se toleraba de una manera distinta en las metodologías cualitativas, pero de cualquier manera esto nos obligó a pensar desde ángulos diferentes cómo se podía desarrollar una investigación, a poder tensionar, bueno, en qué tiempo, en qué ámbito o con qué recursos contamos para poder utilizar unas u otras metodologías, con qué objetivos o qué necesitamos obtener como dato a la hora de elegir unas u otras. Y en este sentido fue importante el complementar. Luego, cuando en mi rol como docente, trabajando con Diana Arellano en antropología aplicada, nos encontrábamos que los estudiantes tenían habilidades para poder indagar en fuentes secundarias, que podían resolver algunas cuestiones haciendo relevamientos operativos con encuestas, y en otras circunstancias donde la salida a campo para hacer entrevistas o hacer observaciones más sistemáticas era importante, podían articular estas distintas herramientas y en tiempos relativamente acotados obtener respuestas significativas. Esto nos permitió a nosotros darnos cuenta de que la antropología como espacio formativo tenía un sentido
que trascendía esto del desarrollo de una carrera, de una formación profesional o de lograr un determinado título. Ese proceso formativo, con una práctica de campo y en investigación tan potente, nos hizo llevar también al compromiso de ver qué hacemos con los resultados de estas investigaciones y por qué necesitamos producirlos. Entonces, se fue gestando un compromiso donde la producción científica no se hace en el aire, se hace con algún propósito o remite a algún fin. Y en ese sentido, casi sin darnos cuenta, creo que nos fuimos introduciendo en esta posibilidad de pensar una antropología en misiones, desde misiones y para misiones. Y probablemente sean pocos los ámbitos o sean pocos los espacios en los cuales hemos salido a hacer investigaciones por fuera del ámbito regional. Y esto aquí llevó a que nosotros contamos como provincia con una fuerte producción sobre nuestros orígenes, sobre el desarrollo de la sociedad misionera, sobre la singularidad de estos espacios. Y no solo en función de qué conocimientos fuimos gestionando, sino también pensando para qué los fuimos gestionando, cómo ponemos en circulación estos conocimientos. Y aquí es un poco esto que me planteaban, que a lo largo de mi carrera de más de 30 y pico de años que llevo como profesional, me encuentro que responder a esta preocupación de hacer investigación en serio, pero hacer una investigación potente cuyos resultados puedan ser útiles para modificar aquellas cosas que nos preocupan, se constituye en un compromiso como profesional y como docente. Y quizás por este aprender haciendo que nos marcaron quienes nos formaron, y acá voy a hacer referencia no solo a Leopoldo, a Carlos Serrana, a Ana Gorosito, a Denis Barger, a Roberto Avínzano, a otros colegas con los que compartimos más cuerpo a cuerpo la actividad de investigación, con Elena Krastoffel, con Miguel Ramos, donde fuimos reconociendo que no se producía en el aire, se producía para dar respuestas, se producía para ir consolidando ciertas líneas de trabajo, y en este aspecto nuestro propio escenario de indagaciones se fue modificando. De haber sido una provincia, de las pocas provincias argentinas que tenían una amplia proporción de población rural, se nos fue urbanizando la provincia, y los estudios rurales que tuvieron un peso muy fuerte en el inicio de la carrera fueron como complementándose y perdiendo peso con respecto a los estudios urbanos. Quizás esa experiencia del proceso de relocalización de gran parte de la población de Posadas por la construcción de la represa de Yacyretá obligó a nuestra comunidad académica a repensar otras estrategias. Y en ese sentido, líneas como la que mantuvo durante décadas Ana Gorosito con respecto a los pueblos guaraníes, se mantuvo y se sostiene, pero se fue actualizando con respecto a los problemas y a las temáticas trabajadas. Cuando yo me articulo con un grupo, pocas antropólogas éramos, creo que 3, con Liliana Ceró, a trabajar en las cuestiones de género, y eran los estudios sobre la mujer a fines de los 80, nos encontramos que había vetas de investigación que no eran prioritarias para el núcleo duro de nuestros profesores formadores, pero sí se habilitaban los espacios para hacer otro tipo, para trazar otras líneas. Yo hice mi tesis de licenciatura sobre el trabajo de las paseras, que son las comerciantes fronterizas que cruzan de Encarnación a Posadas para vender inicialmente productos de sus propias chacras,
y después en un comercio más de tipo bazar urbano, productos de diverso orden. Cuando Ana Gorosito, que integraba el programa Estudios de la Mujer, planteábamos, bueno, ¿por qué este estudio? ¿Qué implicaba? Era un fenómeno muy local, ¿qué nos estaba proponiendo y cómo se gestionaba esta actividad de las paseras en concertación con el mundo que se vivía en Encarnación y en la zona de la campaña, como le llamaban ellas, que rodea a la ciudad de Encarnación en Paraguay. Y para poder entender ese fenómeno tan cotidiano de posadas, nosotros teníamos que cruzar el río. Y todavía no estaba construido el puente internacional, y nos encontrábamos ante un fenómeno que tenía aspectos vinculados a la cuestión estrictamente económica o comercial, pero también cuestiones vinculadas a las cuestiones de género, al trabajo femenino, a cómo aparecían estas actividades singulares en este campo. Y a veces diría casi que discurriendo y discutiendo sobre por qué se te ocurre este tema, por qué vas a trabajar tal línea o por qué van a seguir en tal o cual espacio de investigación, no siempre contábamos con el apoyo de la plana mayor, pero siempre alguno de ellos nos abría el espacio como para meter temas quisquillosos, que después, bueno, se fueron instalando como temas de mayor interés. Tuvimos durante el inicio de la carrera una importante orientación con respecto a las líneas de investigación. Se fijaban ejes potentes o ejes que aglutinaban la mayor parte de los investigadores. Pero también se dejaban estos intersticios por los cuales se fueron proponiendo otros temas, y si nosotros observamos en este momento la diversidad de temas que trabajan los antropólogos en Misiones, podríamos reconocer un espíritu democrático importante. Pasamos, recupero básicamente mi propia trayectoria como investigadora, donde el trabajo femenino fue una de mis preocupaciones, pero también las cuestiones de salud, las cuestiones de violencia. Volvemos hacia la cuestión de salud sexual y reproductiva, la sexualidad se reinstala, las discusiones en torno a las familias. Vamos como circulando por distintos campos temáticos, quizás en búsquedas personales, pero que también responden a otras conexiones de tipo, diría, de militancia política y social. Cuando Ana Gorosito, Liliana Ceró y yo integramos el programa Estudios de la Mujer, contemporáneamente al momento en que se estaba gestionando el posgrado de Antropología Social, éramos casi unas antropólogas exóticas que nos ocupábamos de temas que no eran los nodales de nuestra comunidad científica. Pero no nos castigaron en el sentido de rechazar nuestras propuestas y demás. Manejábamos como caminos paralelos, y nosotros estábamos muy comprometidas en el desarrollo de las políticas públicas orientadas hacia el colectivo de mujeres, pues se había creado en la provincia el Ministerio de la Mujer. Y nos parecía importante aportar desde el espacio académico elementos para que esas políticas fueran lo más precisas y ajustadas posibles. Y esto nos obligó a entrar en conexiones con espacios de gestión de políticas públicas muy potentes, como era el Consejo Nacional de la Mujer, el Ministerio de Trabajo de la Nación, aparecían el Consejo Federal de Inversiones, aparecían líneas de financiamiento que se potenciaban y que nosotros, siendo un grupo de investigación de la universidad articulados con el gobierno provincial, podíamos gestionar fondos, pero sobre todo generar recursos o resultados que pudieran entrar en juego rápidamente en la gestión o en la gestación de esas políticas públicas. Y esto fue algo que nos preocupó siempre y que acompañó
estos distintos espacios académicos. El poder articular una producción científica potente en respuesta a demandas o necesidades que se planteaban desde el espacio político de la gestión del gobierno tanto provincial como del gobierno local. Esto nos llevó también a pensar cómo nosotras antropólogas nos posicionábamos y trabajábamos para cualquier gestión de gobierno. Era lícito elegir una determinada línea política, qué nos estábamos vendiendo, qué grado de neutralidad teníamos. Este tipo de discusiones habían estado a la orden del día. ¿Por qué? Porque también cuando trabajábamos en las consultorías para la entidad binacional Yacyretá, el primer cuestionamiento era que estamos en un periodo de la dictadura cívico-militar y la EBI estaba administrada por gente de las Fuerzas Armadas. Pero entonces, ¿con qué espacios y con qué niveles de reflexión fuimos operando en no perder de vista cuáles eran los verdaderos destinatarios de nuestras acciones? Y así como pensar en la población relocalizada en la década del 80 era pensar en que los posadeños que vivían en la costa del río no se quedaran sin ningún recurso y que pudieran capitalizar su forma de vida y defender cierto sentido de pertenencia en ese momento, así como luego el pensar en el espacio político que se abría al crear un Ministerio de la Mujer en la provincia y la posibilidad de articular con políticas nacionales que se estaban planteando muy potentes a nivel país, nos obligaban a esta reflexión sobre ¿para qué hacemos antropología? ¿Por qué investigamos los antropólogos? Y ¿cuál es el uso que le damos a nuestra producción y qué cosas podemos hacer y desde dónde podemos aportar? Reconozco que no fue fácil. Nos hemos peleado mucho, hemos discutido mucho, pero también esto nos permitió reubicarnos y llevar una vigilancia sistemática sobre qué estábamos haciendo. A veces cuestiones coyunturales, como fue el ingresar al mundo de la salud sexual y reproductiva, porque habíamos quedado descolocados políticamente en la facultad, y entonces una amiga de Santiago del Estero, nos propone participar en una consultoría sobre la salud reproductiva y las condiciones de trabajo de las mujeres, y entonces nos metemos en el mundo de la sexualidad y la reproducción, y ahí es donde reconozco que evidentemente nuestra formación inicial nos permitía ir abriendo estos campos y consolidando espacios de trabajo. Interlocutores como el Banco Mundial, o como había sido la entidad binacional Yacyretá, o como podía ser el gobierno de la provincia de Misiones, o alguna asociación o ONG que propusiera algunas investigaciones o algunas intervenciones, nos llevaron a una práctica recurrente de pensar qué estamos haciendo, para qué lo estamos haciendo, quiénes son los destinatarios de estas acciones, a quiénes estamos favoreciendo, a quiénes estamos entorpeciendo, y en ese compromiso, el abrir el espacio, me tocó ser cola de león, pero también me tocó ser cabeza de ratón en algunas oportunidades, y entonces siempre pensarnos como grupo, y abrir el espacio a los estudiantes que se estaban formando, a los recientes graduados, y no solo del campo de la antropología. En este aspecto reconozco que todo el trabajo extraacadémico, pero también en términos de investigaciones en el espacio académico, el trabajo interdisciplinario siempre fue importante. Y quizás desde la propia conformación del núcleo docente que nos formó en la carrera, hasta
las articulaciones que fuimos haciendo a nivel de facultad y después con otros colegas por fuera de la facultad. Esa posibilidad de un trabajo interdisciplinario, acompañado y sistematizado, también nos devuelve el interés por qué piensan los otros de la antropología. Y casi estamos con 48 años de antropología en Misiones. Muchas veces uno dice, yo soy antropóloga, y nos miran un poco raro, ¿no? Cuesta hacer entender para qué servimos los antropólogos. Y parte de nuestro ejercicio como docentes en antropología aplicada fue imaginarnos y intentar concretar qué hacemos los antropólogos a la hora de generar intervenciones. Nos invitan, nos llaman, nos ofrecemos nosotros, desde qué lugar aparecemos y cómo nos planteamos. En estos últimos años mi trabajo no ha sido en consultorías puntualmente, sino más bien apoyo técnico a algunas organizaciones no gubernamentales con los temas de violencia o en temas de organización de grupos comunitarios. ¿Y qué nos encontramos ahí? ¿Cuánto de lo que nosotros sabemos puede servir para movilizar determinados recursos o puede permitirnos cambiar o mejorar las condiciones de vida de esos grupos? Entonces, el revisar desde discusiones teóricas hasta pensar estrategias metodológicas singulares y pensar en los efectos que tiene nuestra intervención y en la proyección que le podemos dar a esas intervenciones. Creo que gran parte del valor de nuestra formación como antropólogos aquí es el poder imaginarnos distintos escenarios de acción, pero disponemos de herramientas fuertes en términos teóricos y metodológicos. Y quizás según la disciplina de cada uno logremos una mayor o menor productividad. Se me ocurre compartir algunas cuestiones, pero dejo abierto este espacio. Me siento orgullosa de ser una antropóloga formada en Misiones y me siento muy comprometida en la herencia que les dejamos como responsabilidad, porque efectivamente me jubilé este año, aunque continúo con actividades de investigación, en docencia ya no, pero donde siento que las generaciones que quedan a cargo de la formación de nuestros antropólogos son de algún modo nuestros herederos. Y en ese sentido me siento tranquila. Muchas gracias. Bueno, excelente, Lidia, muchísimas gracias. La verdad que nos has dado un panorama muy rico de la historia de la carrera a partir de tu trayectoria, digamos, como protagonista, ¿no? Desde estudiante hasta profesora titular, formadora, y bueno, creo que se va a abrir de aquí en más, cuando terminemos con esta primera parte, un lindo debate. Así que si les parece, podemos finalizar este primer momento de la charla de Lidia y pasamos a la segunda instancia, ¿no?